Rindiendo mis emociones a Dios como discípulo de Cristo. Hoy es la segunda parte de ese tema que comenzamos hace 2 semanas y vamos a continuar pues el día de hoy hablando sobre las emociones. Hace 2 semanas mencionamos, definimos pues lo de las emociones, mencionamos también los diferentes tipos de emociones y de qué manera pues estas emociones también pueden manipularnos. Quiero invitarle a que oremos y que busquemos el rostro de Dios para poner este tiempo en sus manos. Padre, gracias te damos en estos momentos por el privilegio que nos da de tener la libertad de abrir tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que a través de ella tú nos enseñes y que tu Espíritu, Señor, pues trabaje en nuestras vidas, nuestra mente y corazón, Señor. Y aquellos ajustes que necesitamos hacer, Señor, que podamos hacerlos, que podamos tener esa valentía, esa firmeza de hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos la libertad, el libre albedrío, Señor, que tenemos de escoger, de tomar decisiones, la voluntad que nos has dado, Señor, para hacerlo. Ayúdanos pues a tomar buenas decisiones, mejores decisiones. Y sobre todo, Señor, cuando se trata de nuestras vidas, que podamos ser muy firmes en hacerlo, Señor, confiando en ti. Gracias por regalarnos las emociones, los sentimientos y todas esas cosas. Ayúdanos a canalizarlas, Señor, de la mejor manera, que puedan traer honra y gloria a tu nombre. Gracias, Padre, que tu Espíritu pues esté aquí en medio nuestro. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a los que nos visitan en el internet por siempre estar fieles visitando nuestra página y visitar pues este lugar, aún en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Que Dios les bendiga y va un saludo de parte de nuestra iglesia hasta ustedes allá. Los seres humanos estamos expuestos constantemente a las emociones. No existen personas, por decirlo así, emocionales, sino aquellas personas que tienen sus emociones bajo control. Sin embargo, sabemos de sobra que existen momentos en la vida donde nos es muy difícil gobernar nuestras emociones. Un creyente controlado por las emociones se convierte en presa de las circunstancias que le rodean. Se encuentra constantemente en la deriva espiritual. Está hoy aquí y mañana allá. Afecta su fe, ya que su fe es gobernada porque la emoción nos hace ver las circunstancias que nos rodean, más que el Dios que está en nosotros. Déjenme mostrarles una gráfica. Antes de eso, esta palabra emoción, ¿verdad? Algunos escritores dicen que se deriva del latín emovere. La palabra en latín significa fuera y movere es mover, excitar. Si nos unimos, pues es mover afuera o excitar afuera. Es por eso que las emociones salen a flote. Las emociones son un aspecto de la mente y estas se experimentan dentro del alma, pero tienen una manifestación física, que es lo que nosotros hacemos. Y este es el gráfico que quería mostrarles. Cada ser humano, según los expertos, está dividido en 3 partes, por decirlo así. Es tripartito. Es cuerpo, alma y espíritu. Los 3 componen el cuerpo humano, el ser humano, perdón. Y la parte que estamos estudiando y que estamos viendo hoy tiene que ver pues con la parte del alma, donde se salen esas emociones. Si alimentamos y edificamos nuestro espíritu a su lado izquierdo, derecho, a su lado derecho, de tal forma que sentimos el poder para hacer cualquier trabajo para Dios, pero descuidamos nuestro cuerpo, causaremos problemas físicos que nos impedirán hacer la obra. Si ejercitamos y alimentamos nuestro cuerpo de tal manera que nuestros músculos se desarrollan y sentimos que podemos volar una cerca, pero descuidamos nuestro espíritu, no habrá poder para la labor espiritual o resistir la tentación. Si descuidamos el alma, que es el asiento de las emociones, podemos ser afectados en lo espiritual y en lo físico. ¿Cuántas personas hay que por no haber tratado un asunto de depresión o de ira, tomaron decisiones mortales para sus vidas?
usted y yo estamos pues, por decirlo así, tenemos esa división, que juntos conforman el ser humano. La parte del cuerpo, el alma y el espíritu. Y la parte pues que nos corresponde acá está relacionada con las emociones, ¿verdad? Dentro de esa parte. El escritor, déjeme adelantar una gráfica aquí, el psicólogo y maestro Robert Plutchik elaboró esta gráfica que ustedes miran ahí. Esta gráfica lo que hace es que él trata de explicar dónde están ubicadas las emociones desde el punto de vista científico. Y lo que miran ustedes ahí, hay por lo menos los tres círculos, y el segundo círculo cada uno de esos tiene 8 emociones, ¿verdad? No se logran leer ahí, ¿verdad? Pero el primer círculo tiene cierto tipo de emociones, y luego el siguiente círculo y hasta el tercer círculo va extendiéndose más. Lo que hizo este señor, este psicólogo y maestro, es de alguna manera descubrió las emociones primarias y las emociones secundarias y emociones en tercer lugar. Y descubrió pues que por lo menos hay 8 emociones fuertes, ¿verdad? Otros han descubierto 4. La tabla anterior, la gráfica anterior, aquí habla de 40 estados emocionales que todo ser humano puede experimentar y que ustedes tienen ahí. Comienza con el aburrimiento, ¿verdad? Aceptación, admiración, alegría, se los voy a leer porque no está muy legible ahí. La alegría, el alivio, el amor, el asco, el asombro, la compasión, la confusión, la culpa, decepción, el entusiasmo, el miedo, la envidia, la nostalgia, la euforia, odio, felicidad, orgullo, frustración, placer, gratitud, remordimiento, hostilidad, satisfacción, ilusión, serenidad, ira, ternura, irritación, tristeza, melancolía, vergüenza. Por lo menos 4 estados emocionales, 40 estados emocionales presenta esta tabla. Así como el psicólogo que mencioné anteriormente menciona esos diferentes círculos. Y esos círculos, al combinarse una emoción con otra emoción, va como causando otro tipo de cosas. Es interesante, déjenme leerles algo como esto. Dice, el enojo, por ejemplo, afecta las glándulas suprarrenales, irrita las glándulas digestivas, condiciona las glándulas lagrimales y el sistema circulatorio. O sea que de repente usted cuando se enoja, como que los jugos gástricos están ahí haciendo ruido, ¿verdad? Y su rostro empieza a cambiar y a veces es tanto el coraje que hasta llora del coraje, ¿verdad? Pues a eso se refiere, ¿verdad? O sea, hay una combinación y el sistema circulatorio, su corazón está bombeando porque está completamente molesto, ¿verdad? Imagínense solamente una emoción del enojo, lo que causa en todo el cuerpo. Las emociones diferentes afectan el organismo en diferentes maneras. El temor puede aumentar la fortaleza física, prolongando el poder de endurecimiento y causar una insensibilidad al dolor, pero también puede paralizar. Las emociones pueden interferir con el proceso normal del cuerpo y la mente, causando trastornos físicos o mentales e incluso la muerte. Hace unos años atrás fuimos de un campamento con mi esposa y llevamos un grupo de gente, de familias, a un lugar ahí al norte de California. Y existe un juego que se llama Zipline, donde hay que subirse en un cable de acero, ¿verdad? Y la persona interesada pues se puede subir ese cable de acero, pero para subirse hay que subirse en un poste. Y el poste tiene unos como especie de escaleras, ¿verdad?, para subirse, y más o menos yo calculo que quizás el poste llegaría a la altura de ese speaker ahí, ese parlante. Entonces recuerdo que iba un amigo nuestro ahí, un conocido de mi esposa, y él dijo, yo me animo a subirme ahí. Y entonces se empezó a subir. Normal, todo normal. Cuando llegó a la parte de arriba, se paralizó. Entró en pánico. Pánico a la altura. Y creo que no sé si él lo descubrió ahí ese día,
pero se quedó exactamente a esa altura y todos, ¿vas a tirarte o no vas a tirarte en el cable ese? Y dijo, no, no puedo, no puedo. Y empezó a cerrar los ojos. Entonces le dijeron, entonces bájate, tampoco puedo. Nos juntamos con dos problemas, ¿ves? Ni se iba a ir en la cosa y los demás haciendo la línea esperando el turno para eso. Pero lo que les quiero contar es esa emoción que en ese momento él entró en un pánico a la altura. Y el tipo no podía ni lanzarse para allá ni bajarse. Total, pues que el equipo de gente que ayuda ahí en el campamento tuvo que ingeniárselas para poder buscar cómo bajarlo a él, ¿verdad? Porque ya no se iba a tirar en el cable, ¿verdad? Mi esposa, unos meses antes, bueno, no está acá, ¿verdad? Pero había una dama del grupo que fue y dijo, hermana Telma, usted se va a subir. Entonces le dijo, no, le dijo, yo no me voy a subir. ¿Y usted se va a subir? Le dijo. Entonces mi esposa le dijo, sí, le dijo. ¿Y por qué no se sube? Es que me da, no sé qué pueda pasar ahí arriba. Entonces si yo me subo, ¿usted se sube? Sí, le dijo. Entonces ya abrió la boca a mi esposa, entonces ahora sí se tenía que subir, ¿verdad? Hermano, yo nunca lo hice, esa. No me quise atrever, ¿verdad? Dije yo, bueno, estaba más joven, ¿verdad? Pero mi esposa se subió al cable por haber hablado, ¿verdad? Por haber abierto la boca y se tuvo que subir al poste y luego ya lista allá arriba, pues ahí iba la otra hermana detrás de ella, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero ver a la hermana Telma, la esposa del pastor, que se lance y así yo me lanzo también. Entonces mi esposa se tuvo que cumplir lo que dijo y se sube al cable ese y se dejó ir, ¿verdad? Lo que hay ahí es, aquí está el poste, aquí es un barranco, ¿verdad? Y camina tal vez quizás un poquito más de media milla en el aire de punta a punta, ¿verdad? En ese cable de acero. Y abajo lo que hay solo son árboles, basura y piedras y rocas. Si mi esposo se hubiera caído de ahí, la hubiera ido a recoger solamente hecha pedazos, ¿verdad? Pero se subió y se lanzó. Y ella, no crean, pero a una altura como esa y lanzarse al vacío, pues no es nada para aventarse. Ni yo me atreví a hacerlo, ¿verdad? Pero ella, pues, me dijo, ahora como abrí la boca voy a tener que hacerlo. Me dijo, bueno, solo cerrar los ojos y déjate ir, le dije. Y eso hizo. Y la otra señora también lo hizo. Las cuestiones de emociones, ¿verdad? Sí, me dijo, entré, no en pánico, pero sí, mi adrenalina estaba toda bien alterada y todo, y me fui, cerré los ojos y vamos, ¿verdad? En la otra punta, pues alguien lo esperaba. Pero las emociones, hermanos, cuando se combinan, es increíble todo lo que puede pasar, como pasó con este muchacho, ¿verdad? Se quedó trabado ahí. No sé si a usted le ha pasado, se ha quedado estancado en un ascensor, en una cuestión que está encerrado o a una altura, ¿verdad? Que usted no sabe si se va a caer, si se cae sabe que se va a hacer pedazo, ¿verdad? Pero las emociones, ¿verdad? Se combinan y alteran un montón de cosas dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues por lo menos 40 estados emocionales, ¿verdad? Que pues un ser humano puede pasar por ellas, ¿verdad? Así es que el señor Robert, él elaboró esta tabla, ¿verdad? Si usted quiere verla en el internet, pues aparecen ahí más detallado todas las cosas y los experimentos que él hizo, ¿verdad? Pero él trató de darle color, cada color que está ahí representa algo, ¿verdad? De diferentes tipos de emociones, del más oscuro al más claro. Los oscuros, por lo general, son los que tienden a hacer cosas de terror o de miedo y todo eso, y los más claros, pues un poco más alegres, ¿verdad? Hizo una combinación de colores ahí, usando esa paleta de colores ahí. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué dice la Biblia entonces acerca de las emociones? ¿Verdad? La semana anterior, pues, estuvimos hablando y enfocándonos en diferentes cosas para crear, pues, preparar el terreno sobre esto. Pero las emociones, pues, son un indicador que le comunican al espíritu cosas positivas y negativas. Una emoción negativa nos puede llevar a hacer cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, pero una emoción positiva debe también ser analizada y ver si se origina por una causa aprobada por Dios. Por ejemplo, un sentimiento negativo de temor le puede llevar a no obedecer al llamado de Dios para hacer un trabajo para Él. Déjenme darles un ejemplo. De repente usted tiene una hija o un hijo
O un familiar le dice, me quiero ir de misionero. Ah, ¿para dónde? Allá a Irak. Uy, pero ahí están matando gente, ¿verdad? Si es su hija, si es un amigo, bueno, pues voy a orar por ti, que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero si es su hija o si es su hijo, no le aseguro que posiblemente va a decir esas mismas palabras, va a decir, no habrá otro lugar donde puedas ir a servir al Señor. No habrá, es qué sé yo, ¿verdad? Buscando la protección de la persona. Entonces hay una cuestión de emociones encontradas ahí, ¿verdad? Pero un sentimiento negativo de temor le puede llevar a no obedecer al llamado de Dios para hacer un trabajo para Él. Quiero decirles, hermanos, que la primera vez que fui a África iba con mucho temor. Sobre todo que les compartí que me bajé en la parada equivocada, ¿verdad? Me bajé en un lugar, creo que era Somalia, donde el hermano con quien iba era un americano, ¿verdad? Algunos lo conocen, el pastor Mark. Y como vimos que se bajó un montón de gente del avión, decimos, pues aquí es la parada, ¿verdad? Y decimos nosotros a bajarnos del avión, ¿verdad? Y nos bajamos del avión. Y cuando pisamos tierra, vimos que estábamos rodeados todo aquí, tanques, soldados y toda la cosa. Y le dije, no sabía que Zambia era tan grave la situación, ¿verdad? Pero estaban rodeados, ¿verdad? Y todos con UCI, AK-47 y toda la cosa. Aquí como que está mal la cosa. Entonces empezaron a pasar lista y mi nombre no aparecía, ¿verdad? Ni el nombre del otro hermano. Entonces, ¿y ustedes para dónde van? Vamos para Zambia. No, aquí están en Somalia. Súbense de regreso al avión. Entonces tuvimos que llevarnos de regreso al avión. Ahora, lo que quiero decirles es que en un viaje largo como ese, pues no deja de crear ciertos temores, ¿verdad? Temor al agua, temor a la muerte, temor a comer cosas que uno nunca ha comido, ¿verdad? Y que le vayan a dar, temor de un montón de cosas. O en los mismos aeropuertos, ustedes saben, pues a veces la violencia se puede dar en los aeropuertos y uno no sabe, está expuesto a todo ese tipo de cosas. Entonces, ni modo, ¿verdad? Una decisión como esa, pues no deja de causar cierto temor. Pero cuando uno está siendo obediente al Señor y pues descansando en Él, ¿verdad? En su protección, en sus cuidados, uno puede ir con más tranquilidad, ¿verdad? Aún a pesar de que esas emociones están ahí un poco afligidas, nos ponen cierta aflicción. Quizá una de las mayores preocupaciones, ¿verdad? O emociones que más sobresalieron en ese tiempo, cuando visité la primera vez, fue dejar a mi esposa, ¿verdad? Por tanto tiempo, por 2 semanas. Y yo recuerdo que le dije a ella, bueno, si sucede algo, pues ya sabes, aquí están las llaves, aquí está esta persona, aquí está el teléfono y todo esto, ¿verdad? Porque un viaje tan largo pues requiere tomar ciertas precauciones. Y pues eso es lo que hablamos, ¿verdad? Entonces ya el segundo fue más tranquilo, ¿verdad? Solamente que paramos en un país donde hay mucho conflicto islámico, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad? La preocupación de estar en un lugar donde solo uno mira gente que, si le miran el pasaporte azul, pueden pensar que uno viene de hacer X cosas a su país. Entonces, el Señor nos guardó, ¿verdad? Pero la cuestión es de las emociones, ¿verdad? Cuán importante es descansar en Dios, estas emociones. ¿Qué dice la Biblia entonces sobre las emociones? Bueno, la Biblia tiene un montón de ejemplos que pasaríamos todo un día aquí hablando sobre eso, pero yo he traído y resaltado algunas de ellas. Pero antes de pasar a eso, déjenme decirles algo. Muchas veces durante alguna predicación o tiempo de alabanza nos sentimos eufóricos y agradecidos a Dios que le prometemos servirles toda la vida, en todas las áreas y con todo nuestro corazón. Pero es saliendo de aquí, de este lugar, viene un problema o alguna dificultad, pronto nos olvidamos de nuestra promesa y muchas veces nos desaparecemos de la congregación. Nos pasa. Estamos muy eufóricos aquí, qué bonito, y la alabanza y la predicación y todo eso, pero al salir por la puerta nos sucede algo, quizá un accidente o alguna situación, y completamente nos borra toda esa euforia y toda esa emoción que sentimos. Por eso la Biblia nos va a decir algo sobre eso, de no confiar mucho en las emociones. Las emociones nos pueden engañar, por eso debemos siempre juzgarlas a la luz de la palabra de Dios. Y hacerse la pregunta, ¿es esto algo de Dios? ¿Es esto algo que el Señor está poniendo, está confirmando, está diciéndome o está afirmando en mi vida? Veamos entonces pues algunos ejemplos en la Escritura. Vamos a buscar Proverbios 4:23.
Y el principio que aprendemos ahí, ¿verdad?, en este pasaje, en Proverbios 4:23, es que Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón. Sabiendo Dios lo peligroso que es cuando nuestro corazón cae en malas manos, nos da este consejo, que guardemos nuestro corazón. Sin importar la edad que usted tenga y yo tenga, podemos ser en un momento determinado esclavos de nuestras emociones. Así pues, como dice este pasaje, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros pensamientos, guardemos nuestros sentimientos, pero sobre todo nuestras emociones. Guardar nuestro corazón no es esconderlo, sino llenarlo y protegerlo con la palabra de Dios y obedecerla. Cuando llegan esos momentos de emoción que usted no sabe qué hacer, esas reacciones, es cuando tenemos que buscar y llenarlo de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Todos, hermanos, estamos expuestos a pasar situaciones de la muerte de un familiar, de la pérdida de un trabajo, de la enfermedad de un hijo o de una hija, de una situación quizás matrimonial, conyugal. Todos estamos expuestos en una reacción, quizá un compañero o compañera de trabajo. Todos. Y entonces el asunto es cómo tomamos y cómo reaccionamos ante esas cosas. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Y este pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otras palabras, pues tenemos que llenarlo y protegerlo con la palabra de Dios. Ahí mismo en Mateo 22:37, en la Escritura, el Señor pues nos dice algo con respecto al tipo de amor que tenemos que mostrar hacia Él, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, son palabras del Señor Jesucristo. Mateo 22:37. Y Jesús dice, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento en el versículo 38. Y el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cierta ocasión, pues alguien, como dice ahí en el versículo 34, se le acercaron para preguntarle cuál era el gran mandamiento de la ley. Y Jesús contestó con esas palabras. Aquí vemos pues que cuando adoramos y alabamos a Dios, todo nuestro ser está envuelto, hermanos, incluyendo nuestras emociones. Por eso es importante, pues, a la hora de expresar nuestra adoración al Señor, estar conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que estamos leyendo y analizando el contenido mismo de las palabras. No solamente dejarnos llevar por el ritmo de una canción, por lo bonito que es esa tonada, etcétera, sino buscar también, ¿verdad? No solamente de corazón al Señor y adorar de corazón al Señor, porque ahí el mismo Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los tres tienen que ser parte, ¿verdad? De la manera en que adoramos a Dios. Hablando pues en este tema de las emociones, ¿verdad? Es importante pues poner el corazón, ¿verdad? Y lo que dice este versículo, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el Señor, nos indica nuevamente que nuestras emociones deben estar presentes al igual que nuestra mente. ¿Por qué cree usted que muchos de los conciertos de los rockeros y de estos grupos abogan por esta cuestión de crear cierta euforia en los grupos, en los conciertos, ¿verdad? Porque saben que puedan tocar las fibras emocionales de una persona. Entonces, es bueno también no solamente entrar en esa parte, pero también analizar, pensar, tener la razón clara, ¿verdad?, de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo. Tengamos mucho cuidado, entonces, muchas veces que a veces somos víctimas de aquellos que puedan tergiversar la palabra de Dios y pueden llevarnos hacia otro nivel emocional negativo y podemos caer presas de ellos. En tercer lugar tenemos a Jeremías 17:9.
Jeremías 17:9 habla de cuando nuestras emociones nos dictan algo contrario a la palabra de Dios, tenemos que obedecer a Dios sin tener la menor duda. Dice Jeremías 17:9, es un pasaje pues, del Antiguo Testamento, este profeta, gracias, 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Por sinceras y fuertes que sean nuestras emociones, seguirlas a expensas del mandato divino es desobediencia abierta a lo que Dios ya nos ha dicho, nos ha dejado dicho, como tenemos ese pasaje. Recuerdan ustedes el caso de David, ¿verdad? Cuando tenía la intención de construir el templo. Y él pues habló con el profeta Natán y lo contagió de su emoción de que quería construir el templo. Y en 2 de Samuel 7:3 es interesante las palabras de lo que le dice Natán a David. 7:3 dice así: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y todo obedece porque si usted lee el versículo 1 y 2, mire lo que aparece. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Cómo va a ser eso? Como que estuviera diciéndole a David, ¿cómo va a ser eso que el arca de Dios está detrás de unas cortinas y yo vivo en una casa preciosa? ¿Cómo va a ser eso? Entonces esa emoción de David, del rey David, se la contagió a Natán. Y la respuesta de Natán, ahí está en el versículo 3, dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Natán cayó preso también de la emoción de David. No estamos diciendo que es malo, ¿verdad? Pero el asunto es que Dios tenía otros planes, ¿verdad? Y la emoción de David se la contagió a Natán, al profeta. Y él le dijo: está bien, indica lo que tu corazón indica. Sin embargo, no era esta la voluntad divina. Ustedes saben que David no fue el que construyó el templo, fue su hijo Salomón al final. Pero la emoción lo tomó por sorpresa a Natán, siendo un profeta, siendo un teólogo, siendo un hombre preparado, un hombre de Dios. Pero Dios le dio ese privilegio a su hijo. Natán se dejó engañar por la emoción del rey David, que era una bonita emoción en cierto sentido, porque era de construir el templo. Pero, como dice el pasaje de Jeremías 17:9, es engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Romanos 8:2. Parece que es 9, hermanos. Siguiente pasaje que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. Parece que es el versículo 9. Versículo 9. Las emociones no debemos vivir según la carne nos dicte, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Al referirnos a carne, pues se refiere, ¿verdad?, a esta parte que podemos sacar las emociones. Y Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y hemos enseñado, y la palabra enseña también, ¿verdad? Y nos dice, y nos corrobora, nos confirma, que toda persona que entrega su corazón a Cristo ya no debe vivir según la carne, sino según el Espíritu, lo que el Espíritu le indique. Y eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Debemos hacer morir con su ayuda las manifestaciones, las emociones y obras de la carne, todo aquello que nos lleve a otra cosa diferente que no sea de Dios. Por eso hablábamos de por lo menos esos 40 estados emocionales. Hermanos, hay emociones muy bonitas,
pero también hay emociones muy terribles. El odio en una persona puede causar ira, ese odio se puede volver una ira, esa ira puede volverse un asesinato, porque la emoción va creciendo y va en aumento y termina haciendo cosas que uno dice, pero yo no esperaba eso de esa persona, si era tan tranquilo, si era tan tranquila, tan callado. Bueno, mira, las emociones pueden ir creciendo y comiéndose y carcomiendo a esa persona, su mente, su corazón, y lo pueden llevar a hacer cosas terribles. El mismo Espíritu mismo nos da el poder para dominar y distinguirse. Nuestras emociones son de Dios y nos ayudan a crecer en nuestra vida cristiana. Aquí tenemos 2 Timoteo 1:7, pasaje muy conocido. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu nos ayuda en eso, nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana y nos hace distinguir si son algo de la carne y tenemos que desecharlo. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, ¿verdad? Estos son los deseos de la carne, y presenta un listado, ¿verdad? Que por cierto son 18. Aparece ahí mismo en Gálatas 5. El Espíritu mismo nos ayuda, hermanos, a determinar si esto realmente es de Dios. Cuando algo es de Dios, eso continúa, va avanzando, ¿verdad? Y Dios va confirmando y va respaldando. Pero cuando algo no es de Dios, se va desapareciendo, se va diluyendo, esfumando, ¿verdad? Esa es la manera en cómo trabaja Dios. No solo somos presionados a controlar nuestras emociones por cuidado de nuestra salud espiritual, sino porque el Espíritu Santo que habita en todo creyente nos da la fortaleza para dominar nuestras emociones. Sean estas la ira, el temor, la angustia, desesperanza, la alegría o la desdicha. El Espíritu Santo nos ayuda. Por eso cuando usted entrega su corazón a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted y le da esa capacidad sobrenatural de distinguir cuando esta emoción, esto no es de Dios, ¿verdad? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy haciendo esto? El mismo Espíritu le está recordando. Y así como en Gálatas 5 se nos presentan los deseos de la carne, también se nos presenta el fruto del Espíritu. Y aquí nos desarrolla el autor Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, lo que debe de dominar en una persona que ahora es creyente, que ahora es cristiana, que ahora es seguidor de Cristo. Somos llamados pues a presentar diferentes actitudes, diferentes emociones controladas por el Espíritu de Dios. En Efesios 4, 13 y 14 tenemos otro pasaje. Efesios 4, 13 y 14 dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso me llama la atención, hermanos. Ponga atención ahí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros, personas que fácilmente llega alguien a su casa y le dice esto y, bueno, está bien, y ya se va usted con esta persona. Y de repente se encuentra alguien en el camino por ahí y le dice otra cosa y ya se va con esta persona. Esa inestabilidad muchas veces en congregarse es muy, muy crítico eso, hermanos. Que hay personas que se congregan una vez al año, o una vez cada 6 meses, o los famosos Cristers, ¿verdad? Que solo para Navidad y para Easter se presentan, hacen acto de presencia, o si se muere alguien llegan, o si se casa alguien llega, ¿verdad? Pero de ahí desaparecen. Esa inconsistencia es lo que habla Pablo aquí, ¿verdad? Cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes.
porque viene hablando de la importancia de que Dios ha levantado gente para que nos capacite. No es que, no, aquí yo no voy a ir porque a mí no me gusta la alabanza ahí. Yo no voy a ir porque el que predica es muy alto, es muy gordo, es muy no sé qué, no tiene pelo, qué sé yo. Por ese tipo de cosas, ¿qué le pasa? Hay cosas más importantes que hay que tomar en cuenta. El Dios ha levantado gente para que nos entrene, nos equipe, porque eso es lo que dice el versículo 11, ¿verdad? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La labor del pastor, del evangelista, del maestro, es ayudarnos en nuestra formación para que vayamos creciendo, madurando, ¿verdad? Por eso el versículo más adelante dice, ¿verdad? ¿A fin de qué? Para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes. Es triste que usted se pierda un estudio bíblico. Es triste que usted se pierda el estudio bíblico por estar haciendo otro tipo de actividades que tal vez llenan nuestra carne, ¿verdad? Quizá por un partido usted, no voy a ir a esta cosa, ahí me voy la otra semana, ¿verdad? O voy a ver X programa porque es más interesante que ir a estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe? Lo siento mucho, pero de eso va a dar cuentas, ¿verdad? Es triste, pero vamos a dar cuentas de esas decisiones. Y el interés de Dios es que Él ha puesto gente para que nos ayuden a crecer y que ya no seamos fluctuantes, que nos vayamos a ir por cualquier cosa, ¿verdad? Y usted conoce a una persona, tiene 1 año de ser cristiana, después 5 años de ser creyente, 10 años de ser creyente, 20 años de ser creyente, y es como que ayer aceptó al Señor. No hay ni una pizca de madurez. Pero la palabra es clara que nos dice, ¿verdad? Dios ha levantado a esa gente para que nos ayude a crecer. Y qué triste que usted se pierda la oportunidad de ir creciendo. Por eso la palabra, pues entonces nos recuerda ahí en este aspecto de las emociones, ¿verdad? Como está escrito ahí, ¿verdad? No nos dejemos llevar por nuestras emociones sin reflexionar y meditar en la voluntad de Dios. ¿Es esto realmente de acuerdo a la voluntad de Dios? Las emociones nos pueden engañar, y como dice Jeremías 17:9, ¿verdad? Engañoso es el corazón y perverso. No podemos confiar solamente en el corazón. Tenemos que ir a la palabra y confirmar con la palabra esa emoción que posiblemente podemos sentir. Pasemos al siguiente. La Biblia y las emociones. Es fácil tomar decisiones basadas en lo que queremos, pensamos y sentimos o lo que nuestras emociones nos dicen que es lo correcto. Tenemos que seguir algo mucho más sabio y mucho más confiable, y eso es la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Es un pasaje conocido, ¿verdad? Que la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad? De doble filo, ¿verdad? Que parte, dice 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que no es cortante como espada de 2 filos, dice que es más cortante. Fíjese bien lo que dice el escritor, ¿verdad? Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted lee un pasaje como eso, imagínese por un momento a un soldado romano. Los soldados romanos usaban una pequeña espadita, como si fuera un cuchillito, ¿verdad? Pero también usaban una espada. Y la espada, ¿se ha fijado en los cuchillos que usted como parte de la verdura o todo eso? Solo un lado tiene filo, una parte es recta y luego la de parte de abajo es la que tiene el filo. Entonces usted solamente un lado está ahí, ¿verdad? Pero si usted se imagina este versículo y lo que habla de la espada, el soldado romano tenía una espada que tenía filo en los 2 lados. Filo por acá y filo por acá. O sea que cuando hundían, cortaban, podían cortar aquí o acá, cualquiera de los 2 lados. Entonces tenía un filo increíble. Y la imagen que quiere dejarnos el autor es que la palabra de Dios es como una espada, más cortante que esa espada romana, ¿verdad? Que puede penetrar y salir. Entraba y salía.
Y así nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Puede llegar a aquellos lugares más escondidos de nuestro ser. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Hasta dónde puede llegar la palabra de Dios? Por eso cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, la memorizamos, es como que esté esa espada entrando y diciéndome, Fernando, ahí eso no está bien. Eso no. Por este lado, ponte firme en esto, ¿verdad? No, eso que estás pensando no está bien. Eso que estás diciendo no está bien. Eso que estás haciendo no está bien. Porque la palabra va entrando al corazón de la persona y le va refinando y diciéndole, ¿verdad?, esas cosas. Pero imagínense, si esta la guardamos en el carro, en el baúl, y la sacamos nada más cuando llegue el día domingo, la espada está bien nueva, bien bonita, ¿verdad?, pero no se usa. A los soldados romanos les daban esa arma para poder proteger, ¿verdad?, y hacer lo que tenían que hacer. Entonces es lo mismo en la palabra de Dios. No, es que a mí me gusta que me la lean, ¿verdad? No es así la cosa, hermanos. La persona no va a estar 100% con usted. El que le lea la palabra no va a estar 100% con usted. Usted mismo tiene que leerla, escucharla, meditarla y memorizarla. Porque es parte de eso para que trabaje en estas emociones, ¿verdad? Tenemos que seguir algo mucho más sabio y mucho más confiable, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más confiable que las emociones que usted y yo podamos sentir. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base, ¿verdad?, el fundamento. Pero si usted no tiene fundamento, alguien le va a decir algo en este oído y usted va a oír y se va a ir. Alguien le va a decir algo en este oído, oh, ya dejo aquel y me voy con este. Y así está toda su vida. Nunca madura. Siempre es un enanito espiritual, una enana espiritual. Pero Dios desea que usted y yo crezcamos, que maduremos, que vayamos conociéndole más a Él. Ahora, una de las preguntas, ¿verdad?, que muchas personas se hacen es, ahora, ¿Jesús realmente experimentó algo de eso? Antes de pasar a eso, dice Santiago 1, 6 y 8. Santiago también nos habla de dos tipos de creyentes emocionales. En Santiago, unas páginas adelante de ese pasaje que acaban de ver ahí en Hebreos, Santiago 1, 6 y 8 dice así. Si alguno, dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, las iglesias están repletas de gente inconstante. Dicen, no, de ahora en adelante voy a asistir todos los domingos. Llega el siguiente domingo, no vienen. Inconstancia. No, de ahora en adelante voy a leer más la Biblia. Comienza el lunes, comienza el martes, el miércoles, ay, no, mañana me repongo. Llega el jueves, Señor, perdóname ayer y hoy, pero mañana sí. Hombre inconstante, inconstante. Mire lo que dice ese versículo 8, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es serio, hermanos, esto es serio. No hay una situación de que ahí va a estar el pastor chequeándome, sí, no vino, no se trata de eso, hermanos. Sino se trata de uno mismo, tomar las riendas del asunto y decir, reconozco, Señor, que te he fallado, ayúdame a ser efectivo en esto, ayúdame a ser consistente y obediente en esto. Entonces, las emociones nos pueden llevar por otro lado. Aquí está usted todo emocionado el lunes y el martes, aquí estoy leyendo y esto y esto y esto. Pero el miércoles le pasa una situación en su trabajo, no, mañana no leo la Biblia porque Dios no está conmigo. Entonces usted se está guiando por las emociones. No, ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me escucha. Mire, entre más me acerco de Dios, más problemas me vienen. Bienvenido al mundo del cristianismo. La vida del cristiano es una vida de retos, de desafíos.
Si a usted le dijeron, acepte al Señor y todo le va a salir bien, le mintieron. Le metieron gato por liebre, porque eso no es así. El mismo Señor Jesucristo experimentó muchos quebrantos, muchos sufrimientos y muchas situaciones. Los mismos discípulos, ustedes pueden leer en la historia de los discípulos cómo ellos terminaron. Unos terminaron sin cabeza, otros partidos, otros hervidos, otros pelados, de diferentes maneras, porque escogieron seguir a Cristo. Usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, entonces tenemos que recordar pues que tenemos que padecer ciertas cosas. Y finalmente el mismo Señor Jesucristo, nuestro Maestro, sintió cosas. 4 ejemplos de emociones a los que estamos sometidos todos. Vamos a ver San Juan 11:35, la tristeza. Jesús se entristeció, mostró la parte humana de Él. Él sintió tristeza cuando su amigo Lázaro estaba muerto. 11:35, que por cierto es el versículo más corto de la Biblia, por si no lo sabías, ¿verdad? Va, fácil de memorizar, mire, 2 palabras. 2 palabras, San Juan 11:35. ¿Qué dice? Jesús lloró. Vaya, mire, cómo se puede uno memorizar la escritura, ¿verdad? Jesús lloró. En ese versículo vemos el aprecio de Jesús por su amigo Lázaro. Vemos ahí a Jesús que muestra tristeza por su amigo Lázaro. Se identifica con el dolor de las hermanas de Lázaro. Pero si usted mira el versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, ¿qué dice? Gracias te doy por haberme oído. Interesante que Jesús le dio gracias al Padre por ese milagro que estaba sucediendo. Su amigo había muerto. Y él ayuda a este hombre y le da gracias. Termina con una acción de gracias. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios cuando se ha muerto algún familiar suyo? ¿Le ha dado gracias a Dios cuando le han despedido del trabajo? ¿Han sido injustos en su trabajo? ¿Le ha dado gracias a Dios cuando aquel que lo chocó, usted venía bien y aquel imprudente texteando, escuchando a saber qué o haciendo saber qué, lo golpeó? ¿Le ha dado gracias usted a Dios cuando uno de sus hijos es maltratado o le han dicho algo? ¿Le ha dado gracias a Dios? Mire, aquí está Jesús enseñándonos una gran lección, que no es fácil tampoco aprenderla, ¿verdad? Porque aquí están las emociones a plena luz. El amigo de Jesús había muerto y él mostró tristeza. Veamos 10:21, Juan 10:21, un poquito más atrás. Vemos ahí otro pasaje. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso? ¿Estoy bien ahí? No, estoy mal ahí, hermanos. Creo que ahí equivoqué. Jesús había comisionado 70 hombres, discípulos, y les había enviado de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Estos regresaron gozosos. Déjenme leerles lo que dice ahí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En medio de esa alegría y gozo, el Señor alaba a Dios por lo que estaba escuchando, por la respuesta del Señor. Aquí está el Señor enviando a estos discípulos para compartir la palabra. Entonces vemos nuevamente la emoción, alegría y gozo de parte del Señor. Lo mismo el día de hoy nosotros también, hermanos, podemos practicar esa misma emoción, la alegría y gozo, cuando sabemos de que muchas personas están escuchando la palabra de Dios, como ese testimonio que vimos de este muchacho, ¿verdad? De que fue obediente también al bautizarse. Unirnos en esa alabanza de lo que Dios está haciendo en otros países del mundo, recordar esas cosas. Pero también, vemos ahí en Marcos 11:15, ¿verdad? Al 18. Marcos 11:15 al 18 dice,
Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de sus doctrinas. Vemos a Jesús como su celo por la casa de su Padre, expulsando a todos los usureros y vendedores. Ahí mostró sus emociones Jesús. Algunos le han puesto como una ira santa, como un tipo de rabia, una molestia de parte de Jesús, pero sobre todo ese celo que él tenía de que la casa de su Padre debía ser llamada casa de oración. No para hacer negocios, los negocios se pueden hacer afuera. El Señor aún controló su ira, siendo instrumento de Dios. Pero muchas veces nosotros caemos en la ira y no controlamos esa ira. Se nos pasa la mano. Y Mateo 26, 38 y 39, otro pasaje donde vemos los últimos momentos de Jesús, ¿verdad? 26, 38 y 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Miren nuevamente Jesús mostrándonos sus emociones hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. También hay otros ejemplos donde vimos que Jesús está orando y dice que derramaba, su sudor eran como grandes gotas de sangre de Jesús. Entonces vemos ahí en esos momentos de angustia y desesperación, ahí está Jesús hablándole a su Padre, diciéndole, mi alma está muy triste. Cuando usted está triste, hermanos, recuerde este pasaje. Jesús también pasó la tristeza y Él con eso nos demuestra que Él en los momentos de tristeza, ahí está la par suya. Ahí está la par suya. Él no se olvida de nosotros. Jesús en sus horas más oscuras, aún así siguió sujeto a Dios, buscó el rostro de Dios. Cuando entra en sus momentos y etapas de tristeza, es cuando usted cierra sus ojos y en ese momento, Señor, mira cómo me siento. Por favor, Señor, escúchame. Ábrase su corazón a Él. Todos nos hemos visto pues en situaciones similares. Y en Filipenses, pues que no está ese pasaje ahí, 2:8, dice, nos habla de este hecho. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo se dejó guiar ahí. Y existen otros pasajes, ¿verdad? Que en la Escritura, como Salmo 139, 23, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Proverbios 3, 5 a 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 16, 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Romanos 8, 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Caminos y paz, y Él enderezará tus sendas. Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cualquier emoción, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra está repleta de ejemplos, y no nos hemos detenido a ver ejemplos de personas, ¿verdad? Pero lo que sí debemos recordar es que algo tiene que decir la Escritura sobre las emociones. Y algo particular que nos dice es que las filtremos a través de la palabra. Volvemos al tema de la palabra, ¿verdad? Y necesitamos recurrir a ella. Quiero terminar, pues, con 3 aplicaciones. Una de ellas es, Dios nos dio la capacidad de sentir, de mostrar las emociones. Las emociones, hermanos, no son malas.
Dios las ha dado, nos ha regalado esas emociones. El asunto es cómo canalizamos esas emociones. Se vuelven malas solo cuando les permitimos gobernar nuestra vida. En segundo lugar, debemos tener la capacidad de controlar nuestras emociones, pero esto debe hacerse bajo los parámetros de la palabra de Dios. Entre más usted recurra a la palabra, mejor va a mostrar esas emociones. Como hijos de Dios debemos evitar todo aquello que va en contra de los principios bíblicos. Dios ha provisto un medio para que sus hijos no sean víctimas de ciertas emociones destructivas. El secreto del cristiano está en Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y finalmente, en ningún momento debemos permitir que las emociones actúen como el punto de referencia de la fe. Este papel le corresponde a las Sagradas Escrituras. Por eso necesitamos ir a las Sagradas Escrituras. El cristiano no solo debe dejarse dominar por la palabra de Dios y ser obediente a ella, debe de actuar y ser obediente. No debemos guiarnos por las emociones, pues no siempre reflejan la voluntad de Dios. En todo y por todo, como dice Hebreos 2:4, el justo por la fe vivirá. Usted y yo estamos llamados a vivir por fe, a recurrir a la palabra. En los momentos más difíciles, la palabra. Como le sucede a mi suegra cuando va donde el doctor y tal vez está con alguna situación de salud que le gustaría que el doctor le dijera, la felicito, y cuando le dice, ¿qué puedo hacer para esto, doctor? Camine, le dice el doctor. Está bien. Doctor, ¿y qué puedo hacer para esto? Camine. ¿Y para esto? Camine. Es lo más barato, ¿verdad? Más barato que el gimnasio, más barato que... Camine. Bueno, como cristianos, como creyentes, como seguidores del Señor, ¿qué debemos hacer para este asunto de las emociones? Palabra de Dios. ¿A dónde debo recurrir para esto y el otro? Palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer para salir de todo este muro de cosas que tengo, estas situaciones que estoy viviendo? La palabra de Dios. Porque es fácil agarrar el teléfono y llamarle a alguien, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida recurrir primero a Dios. Padre, gracias te damos esta tarde. Ayúdanos, Señor, a ser muy firmes en nuestro actuar, en los momentos cuando nuestras emociones están al tope, Señor, donde no sabemos qué hacer. Gracias porque nos has dado esas emociones. Pero ayúdanos, Señor, también a canalizarlas de la mejor manera a través del filtro que es tu palabra. Gracias porque las tenemos ahí, Señor. Son parte nuestra. Permítenos, Señor, que ellas no nos dominen. Permítenos que ellas no nos controlen, Señor. Sino que a la luz de tu palabra nosotros podamos, que tú nos ayudes a filtrarlas de la mejor manera. Que podamos sacarlas a luz para poder bendecir a alguien, Señor. Que no vayan más allá de lo que no deben de ir. Y sobre todo, Padre Santo, que en los momentos más difíciles, quizás en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, de desesperación, que podamos ir a ti, Señor. ¿Quién más que tú que nos conoces? Conoces nuestra mente, conoces nuestro corazón, conoces nuestro cuerpo, Señor. Conoce todo. ¿Quién más que tú? Como dijeron los apóstoles, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ayúdanos a poner la mirada fija en ti, no en las circunstancias, no en las personas, no en las situaciones, sino en ti, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos el Espíritu Santo que nos recuerda cuando estamos haciendo algo mal. Gracias por ello, Señor. Y aquí está un grupo de tus hijos, Señor, que necesitamos de ti. Pon en nosotros más hambre de tu palabra, Señor, más sed de tu palabra, más deseo de buscarte, de estudiar tu palabra, de memorizarla, de recurrir a ella, Señor, en los momentos difíciles. Ya que pasamos por diferentes momentos difíciles y no nos podemos escapar de esas cosas, Señor, ayúdanos a navegar en ese tipo de agua, Señor, con la ayuda de tu Espíritu y con la ayuda de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.